Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad, en este video, vamos a estar dando toda la información y los detalles sobre un nuevo jugador que está en las divisiones inferiores del club. Normalmente hablamos de los futbolistas que integran el plantel de la reserva, pero en esta oportunidad vamos a retroceder un poco más y vamos a referirnos a uno de los goleadores del plantel de la cuarta división. Estamos hablando de Luciano Paz, delantero, que está teniendo un muy buen rendimiento en su actual categoría y que ya le han puesto los ojos tanto la dupla técnica de la reserva como también Marcelo Gallardo, que sigue muy pero muy de cerca a todos estos juveniles y que espera que con su proyección puedan llegar dentro de un par de años a formar parte del plantel profesional y a realizar alguna pretemporada bajo justamente las órdenes del muñeco. Vamos a contarles cuál fue el recorrido de todas las divisiones inferiores de Paz y además cuáles son sus virtudes y en qué cosas todavía debe mejorar para convertirse en el centro atacante titular de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del futbolista. Luciano Paz tiene 20 años, es categoría 2001, nació más precisamente el 3 de enero del 2001, por lo que apenas inicia el próximo 2022 ya estará cumpliendo los 21 años. Juega de delantero o de media punta detrás del 9 de área, mide 1,80 m y pesa 72 kilos. Es diestro. Es jujeño, más precisamente de la localidad de Ledesma, lugar de donde también es originario Ariel Ortega. De hecho, antes de que el fútbol juvenil se parara por la pandemia por allá en marzo del 2020, el burrito iba los lunes a los entrenamientos y ayudaba a perfeccionar la técnica individual de los jugadores, sobre todo de los que se desempeñan de la mitad de la cancha para adelante, como es el caso de Paz. En cuanto a sus inicios, empezó jugando en un equipo de barrio que se llamaba Los Pumitas, después pasó a la Liga Regional donde jugó en Emilio Arrieta, donde estuvo hasta los 12 años. En 2013 vino a probarse a River, estuvo 2 días y quedó seleccionado para quedarse en la pensión. Aquella primera prueba que realizó para quedar en el más grande estuvo bajo las órdenes de Juan José Borrelli, que en ese momento era el coordinador de infantiles y hoy por hoy es uno de los entrenadores de la reserva, por lo que lo tiene muy bien visto de cara al futuro. En el segundo día de prueba fue él quien le dijo que ya formaba parte del club. Además, contó en una entrevista que dio en el 2019 en el sitio oficial del Más Grande que esa prueba fue muy rara, porque en un principio se había venido a probar de 5, es decir, de mediocampista central, pero lo terminaron poniendo de 10, es decir, de mediocampista ofensivo, aunque hoy ya es delantero. Paz aseguró que tuvo la suerte que en esa prueba le salió absolutamente todo, que no falló ni un pase y que tuvo una gran performance, por lo que no hubo dudas de que en ese entonces se dio cuenta de que había comenzado su historia en el Millonario. Sin embargo, ese no fue el único cambio de posición que tuvo a lo largo de su carrera en las divisiones inferiores. Con el correr de los años, como dije, fue jugando cada vez más adelante hasta convertirse hoy en el dueño de la camiseta número 9 de la cuarta categoría. Es verdad que no es tan centro delantero, sino que se desempeña más como un media punta o segundo delantero, pero aún así termina muchas jugadas dentro del área y ha convertido bastantes goles a lo largo de todas las divisiones juveniles de River. Para los futbolistas más jóvenes, cuando ellos están cursando las inferiores, el salto de división a división es complicado, pero siempre hay uno que cada uno de ellos destaca por sobre el resto. Algunos sienten más el paso de las infantiles a las juveniles, otros el de la cuarta a la reserva y otros, y siempre es el más notorio, el de la reserva a la primera división. Sin embargo, para Paz lo más difícil fue en su momento llegar a la quinta división, o por lo menos es lo que él ha confesado en su momento. Le costó mucho la adaptación y fue la primera vez que le dijeron que tenía que estar presionando arriba en todo momento y se empezó a valorar mucho el concepto de la intensidad, algo que antes él prácticamente nunca había escuchado, un aspecto que destaca mucho Marcelo Gallardo hoy por hoy en sus equipos. Tuvo que tener mucha más resistencia, perfeccionarse físicamente para no dejar de molestar a los defensores rivales durante los 90 minutos, pero obviamente sin dejar de lado sus virtudes ofensivas, que fueron las que lo llevaron a convertirse en una de las grandes figuras de las categorías menores del Millonario.
Es un delantero que generalmente se tira atrás para jugar, es de buscar la pelota para juntarse con los mediocampistas, da asistencia a sus compañeros y llega al gol pisando el área en algunas ocasiones por sorpresa. Como dije antes, no tanto como ese centroatacante que se para a pelear mano a mano con los centrales rivales, sino como ese delantero que se mueve por todos los lados y al cual siempre es muy complicado de marcar justamente para los defensores. Sin embargo, algunos entrenadores en las divisiones inferiores también le dijeron que esto puede llegar a ser un punto que puede jugarle en contra, sobre todo ya en las divisiones mayores, estamos hablando de la reserva y la primera, cuando ser atacante se traduzca más que nada en meter goles. Hay ocasiones en las que por bajar tanto a colaborar con el juego del equipo, en el que puede llegar a quedar muy pero muy lejos del área, y todo esto, sumado a la presión que debe ejercer durante los 90 minutos, hacen que quizás se alcance rápidamente, lo que provoca que en algunas circunstancias no pueda definir ciertas jugadas con claridad. Es por eso que el perfeccionamiento físico que ha realizado, sobre todo durante este 2021, lo han convertido sin lugar a dudas en uno de los mejores juveniles de las divisiones inferiores de River. Aún así, está claro que todavía le falta mucho por aprender. Veremos si será en River o si a partir quizás del próximo año le conviene, como le pasa a muchos jóvenes, irse cedido a otra institución para ir ganando minutos y más ritmo de competencia. Otro punto que le jugó en contra cuando llegó al club, que no tiene nada que ver con lo futbolístico sino más con lo anímico y lo emocional, es que al llegar tan joven con tan solo 12 años a la pensión, tuvo que acostumbrarse rápidamente a estar muy lejos de su familia. Él mismo confesó en la entrevista mencionada anteriormente que ahora está muy tranquilo, pero que en los primeros años le costó muchísimo, que extrañaba y hubo momentos hasta en los que se largaba a llorar. Sin embargo, es ahí donde aparece una institución como River, que es de las más grandes del mundo, para ayudar a estos chicos, porque no por vivir lejos y estar lejos de su familia, un equipo va a dejar de privarse de un futbolista como Paz, y es por eso que deben ayudarlo bajo cualquier circunstancia y en todas las ocasiones. Los psicólogos y la gente que trabaja en el club le dieron una mano. De esa manera nunca se sintió solo y lo contuvieron como para que pudiera superar ese momento y a partir de ahí seguir evolucionando como jugador mientras obviamente estudiaba en el instituto. Otra situación que destaca, ya fuera de lo emocional y anímico, es una charla que tuvo con Marcelo Gallardo que fue muy importante para él, además de que aconseja permanentemente a los más jóvenes. Él se estaba entrenando con los chicos de la reserva cuando el muñeco fue a dirigirles algunas palabras, para decirles que cuando les toque esa chance deben aprovecharla, que no deben dejar de pasar esa oportunidad porque en un club de la magnitud de River puede llegar a ser una sola. Además de eso, les contó cómo trabaja la primera división, pero para sorpresa de la mayoría de los juveniles, o por eso es lo que contó Paz en la entrevista, la forma de entrenar era muy parecida a la de la cuarta categoría, que es donde está él hoy por hoy, por lo que debería estar preparado, por lo menos en la manera de practicar, por si le toca la posibilidad que todo jugador está esperando, que es tener su debut con la camiseta más linda de todos, aunque obviamente en primera instancia deberá realizar una pretemporada como lo han hecho muchos chicos. Como dije, tiene 20 años y ahí es donde quizás hoy por hoy Marcelo Gallardo está eligiendo a otros futbolistas. En cuanto a las divisiones juveniles, siendo delantero, parecería que Flavián Londoño Bedoya, el colombiano que todavía no ha debutado, estaría un paso por delante de él en el momento de empezar a dar sus primeros pasos en primera. Es por eso que, como dije antes, si no logra encontrar un lugar porque o hay muchos jugadores en su puesto o a lo mejor no le llega porque hay muchos futbolistas que lamentablemente no tienen esa chance, irse a préstamo para ganar minutos nunca es una mala opción. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este futbolista, obviamente no lo he visto mucho porque todavía no ha jugado en reserva y es por eso que a partir de ahí veremos finalmente si tiene o no condiciones verdaderas para jugar en primera, porque es cierto, en la cuarta división y en las categorías menores ha dado muy buenos frutos, ha tenido un muy buen rendimiento, pero ya ser la reserva una categoría menos que la primera, ahí es donde vamos a ver efectivamente si tiene esa estirpe de jugador que necesitan hoy por hoy los equipos de River. Hace muchos años quizás cualquiera podía llegar a la primera de River y hoy por hoy necesitas tener un concepto claro y tener ciertas virtudes para sacar esa diferencia una vez se llega a la tercera división, y me parece, y por todo lo que han dicho los entrenadores, que Luciano Paz las tiene, pero también, como dije,
hay lugares que siempre están muy ocupados y el centrodelantero siempre es una posición muy pero muy complicada, por lo que veremos seguramente ya en el 2022 qué decisión toma en relación a su futuro. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.